Hola, buenas noches. Es la 1:07, 12:07 en las Islas Canarias, y ya con el frío sobre nosotros estamos listos para nuestra aventura. Es tiempo de misterios, comienza el espacio en blanco. Algo que ya hacemos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica, Jorge Delgado y Manuel Linares, Ana Tejera en la producción, Luis Miguel Domínguez y Juan Gómez en la redacción y Tere Vilas en la locución. Y como siempre, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros un placer compartir estas 2 horas de Radio Mágica aquí en Radio Nacional. Tenemos forma de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio RN. Por WhatsApp 633 50 50 11. Y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes que controlan nuestros compañeros Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez. Y para hoy, esto es lo que os hemos preparado. Ojos. Y con esa mirada especial continuaremos abordando nuevos misterios de nuestro mundo. El viaje ya está listo. Solo necesitas tu imaginación para acompañarnos. Y como siempre, estás invitada e invitado a él. Parte de lo que os hemos preparado para hoy. Ya solo nos queda ir hasta Canarias a saludar a nuestro primer invitado, Juanca Romero Asmen. Buenas noches, Juanca. Amigo Miguel, muy buenas noches. ¿Lo he dicho bien eso de Asmen o Hasmen? ¿Cómo se pronuncia? Bueno, ya sabes que la H es muda, con lo cual Asmen. Vamos a descartarla y se queda en Asmen. Vale. Eres autor de 7 libros, miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares. Y el último trabajo que has hecho se llama Planeta Funerario. ¿Por qué? Pregunto. Porque en general vivimos, Miguel, de espalda al planeta en cualquier ámbito, pero en el concepto funerario vivimos totalmente, no solo de espalda, sino aislados a lo que supone ese tránsito que sin lugar a dudas es obligatorio para todos. Y yo quería ver qué ocurría, descubrir qué ocurre, incluso hoy en día, en diferentes culturas, etnias, tribus, determinadas sociedades, cada vez que se tienen que enfrentar a la muerte, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar hoy. Hay una introducción que tenemos preparada y enseguida nos vamos de viaje contigo a buscar esas diferentes maneras sorprendentes, misteriosas, extrañas en muchas partes del mundo. Escucha la introducción. Ahí está la primera introducción, los primeros datos. Juanca, tú en este trabajo has hecho un viaje por diferentes partes del mundo, yo creo que casi por todos los continentes, ¿no? Sí, mi idea era, de alguna manera, poder recorrer todos los continentes, no así todas las regiones, porque es prácticamente imposible, y mucho menos en un libro, pero sí dar una visión general de cómo en los diferentes continentes la muerte pues es afrontada de un modo que muchas veces coincide con el nuestro, en nuestra sociedad occidental, pero como bien escuchábamos en la introducción, en otras ocasiones es totalmente opuesto, ¿no? ¿Te has encontrado con inscripciones extrañas en cementerios? Sí, curiosamente, claro, los cementerios, que son también esos espacios olvidados por la mayoría. De hecho, en estos días, Miguel, salía en la prensa como en muchos cementerios han pasado décadas y décadas y nadie va a visitar, digamos, a ese difunto que queda olvidado, ¿no? Pues igual que queda el difunto olvidado, imagínate cómo a lo largo de las décadas y de los siglos
ha quedado olvidado el propio muro, ¿no? La piedra del cementerio. Y vamos a encontrar como en un libro de historia antiguo, con esas páginas pegadas antiguas, casi de pergamino, vamos a encontrar el rastro de algunos masones, de personas que marcaron la sociedad, de esa sociedad en la que vivió durante mucho tiempo, y ahí quedó plasmado esa impronta, ¿no? ¿Para ti qué es la muerte? Qué pregunta, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Siempre miramos el misterio hacia el cielo, fuera del planeta, pero ¿qué es la muerte? Fíjate que sí te puedo responder, para no irme por las ramas, te puedo decir que sí ha variado mi visión o mi comprensión de la muerte a lo largo de los años, pero especialmente cuando ya me meto a fondo a preparar este trabajo Planeta Funerario, ¿no? Yo tengo hoy una visión totalmente diferente a la que tenía hace 3-4 años. Para mí, ¿qué es la muerte? Pues es una continuidad, lo tengo clarísimo, ¿no? No es un final, que es como un título de película, sino que es una continuidad, es un punto de inflexión, si lo quieres ver así, pero para algo más que hay al otro lado, ¿no? ¿Le tienes miedo? No, miedo a la muerte no. En mi conciencia, y tengo constancia, yo empecé a morir el día que nací, Miguel, y eso lo he ido asumiendo con el tiempo. Pero al igual que le ocurre a la mayoría, yo creo, más que miedo a la muerte, el miedo es a cómo voy a morir, ¿no? Y sobre todo a lo que dejas aquí cuando te vas. Pero a la muerte miedo no, porque no puedo tener miedo a algo que estoy seguro va a ocurrir, ¿no? Hace muy pocos días era la noche de los santos difuntos, y este es un homenaje a todos los seres queridos que se nos han ido. En muchas partes del mundo lo hacen de manera diferente y vamos a tratar de empezar a verlo. Ya nos saludan desde Puerto Rico, desde Tenerife, desde Basauri. Hay un montón de lugares que ya te están saludando. Vamos con esta segunda introducción y comenzamos un viaje. Y aviso, seguramente nuestro invitado nos va a relatar cosas que no son muy comestibles, pero bueno, ya estáis avisados. Durante mucho tiempo existió una costumbre extraña, muy extraña. Nos dan datos en el canal El Diario de la Historia. Durante el periodo victoriano de Inglaterra, la gente usaba la fotografía para guardar recuerdos de sus seres queridos fallecidos. La fotografía todavía era una novedad en la era victoriana, y con las altas tasas de mortalidad serían los únicos recuerdos que las familias tendrían de sus seres queridos. Algunas imágenes eran hechas para dar la impresión de que los protagonistas realmente parecían vivos. Había toda una preparación con soportes, pegamento y maquillaje para que todo pareciera lo más natural posible. Fotografías de muertos, una curiosa costumbre para hacer pervivir el recuerdo de los fallecidos. Conozcamos algo más de ello y otras singulares costumbres de honrar a los muertos. Pero antes de empezar con esas fotos tenebrosas, hay que tener miedo a los muertos. No sé si después de la experiencia que has tenido viajando por tantos sitios, hay que tenerles miedo. Te diré con rotundidad que no. A los muertos no hay que tenerles miedo. Diré la frase fácil, que es sí a muchos vivos, ¿no? Miedo a los muertos no, pero sí el respeto, ¿no? Igual que tenemos respeto, debemos tenerlo a los vivos, Miguel, a los muertos también, porque al final, en muchas culturas, como vamos a descubrir esta noche, la conciencia que hay es de que el muerto o el difunto sigue estando aquí, sigue estando presente en forma de energía, alma, llámalo como quieras, ¿no? Por lo tanto, merece ese trato respetuoso, trato de integración en la propia familia, en la comunidad. Miedo no, miedo nunca, ¿no? Vale, pues nos vamos con las fotos. Durante mucho tiempo, como hemos escuchado en esa información, se hacían fotos a los muertos para que aparentaran que seguían allí. Qué tremendo, ¿no?
tremendo, ¿no? Y quien no ha podido ver una fotografía de este tipo, Mejor yo que le no- invito a que lo haga. Yo te voy a decir mejor que no lo vean, pero bueno, tú dices que les invitas. Sí. Vamos a intentar normalizar. Yo sé que es algo muy complicado, ¿verdad? Pero normalizar todo lo que tiene que ver con el concepto de la muerte, al menos en esta conversación, que no se haga la lectura de que Vale. podamos frivolizar, ¿vale? La foto de muertos, mira, o de difuntos. Aquí habría que diferenciar, Miguel, entre dos tipos, ¿no? Está la fotografía de difuntos y luego el retrato post-mortem. La diferencia es que la fotografía de difuntos lo que va a captar es la escena, pues sin adulterar, digamos, prácticamente tal y como se está produciendo la escena de un velatorio o velorio o de el proceso de un funeral. Eso sería una fotografía de difuntos, protagonizada en la mayoría de los casos por niños muy pequeños, ¿no? Porque no hay nada más duro que la pérdida de un hijo, ¿no? Y en una época en la que retratarse no era lo habitual y además era muy caro, pues esta era una solución para mantener la esencia, mantener, digamos, a ese ser que se ha ido tan pequeñito sin haber disfrutado de la vida contigo, con la familia. Pero aquí está el punto de inflexión. Esto evoluciona y llega al retrato post-mortem, que al final lo que persigue es darle de apariencia de vivo a quien se ha ido. Ya no solo nos conformamos con hacer la foto, sino que además no tiene que parecer que ha fallecido. Y aquí, de verdad, Miguel, te aseguro, y lo he conversado con muchos fotógrafos de los antiguos, auténticas perversiones a veces se hacían con el cuerpo para poder lograr esa apariencia de vivo, ¿no? Supongo que los maquillarían y vamos a poner alguna foto en nuestras redes, pero mejor lo vamos a omitir porque son al menos tenebrosas. Y además les deberían sujetar de alguna manera para que cuando no eran tan niños, ¿no? Claro, no, aquí el maquillaje. A ver. Digamos, te voy a poner en una situación, porque muchas veces la familia encargaba esa fotografía y tenía su petición. Imaginemos que el difunto era, por ejemplo, un escritor y a la familia se le antojaba que ese difunto, pongamos que era su padre, tenía que aparecer pues detrás de un escritorio manteniendo una pluma, haciendo como que escribía, ¿no? Y que no parezca que está fallecido. ¿Qué hacía el fotógrafo o grupo de fotógrafos? Porque a veces era un equipo completo el que preparaba al difunto. No olvidemos que un cuerpo difunto, lo primero que va a ocurrir es que se queda rígido, ¿no? Y conseguir esa flexibilidad, por ejemplo, para sentarlo en la silla o que pueda mantener una pluma, era todo un arte que muchas veces pasaba por, y perdón por la brutedad, partirle los huesos, ¿no? Doblarlo para que cogiese esa forma, o clavar alguna parte del cuerpo del difunto a la silla o directamente a la mesa, o sujetarlo por una horquilla desde el cuello. Lo difícil, Miguel, era darle apariencia de vivo en los ojos, la mirada, ¿no? Porque la muerte siempre se muestra en los ojos, ¿no? Y había muchos trucos, ¿no? Desde pegarle el párpado a la parte superior hasta incluso, pues, atravesarlo con alfileres, con un ángulo lo suficientemente oculto como para que la cámara no captase ese truquito, ¿no? Wow, seguramente eso lo sería hoy, pero había anuncios, incluso en la prensa, que decían, se retratan cadáveres a precios ajustados. Sí. Y fíjate que hasta los años 50, 60, íbamos a encontrar estos anuncios en la prensa argentina, chilena o incluso en Madrid de los años 50 podías encontrarte alguno de estos anuncios, ¿no? Dices tú ese que es como muy llamativo. Yo recuerdo ahora de memoria otro que decía, retratamos a tu muerto, además lo decía así, retratamos a tu muerto con apariencia de vivo. Imagínate lo que es eso, ¿no? En un anuncio de prensa. Bueno, Miguel, venimos de la época en la que en prensa se anunciaban, entre otras cosas, prostitución, y hoy, por ejemplo, sería impensable. Pues de ahí venimos, ¿no? Y esto era algo más que normal en esos tiempos, ¿no? Multitud de saludos. Roberto, un madrileño que está en Zacatecas, México, te saluda.
desde la Rambla de Córdoba, desde Weimar en Tenerife. También nos dicen saludos y bendiciones desde Imperial Beach en California. Julieta, que nos escucha hace 8 años, en los Países Bajos también. Ya que estamos en Canarias, hablemos de momias, que es otra manera de honrar o de tener los muertos cerca. Sí. En el caso de Canarias, y además tú bien lo sabes, lo que llamamos el mirlado, que es ese proceso de momificación más endémico, por decirlo de algún modo, ¿no? La cultura guanche, los aborígenes de las Islas Canarias, pues tenían reservado, principalmente para la nobleza, los menseyes, para esas clases sociales altas, tenían reservado un proceso de momificación o mirlado bastante más elaborado, ¿no? ¿En qué consistía esto, no? Bueno, primero, como ocurre en otras muchas culturas, se limpiaba, se lavaba el cuerpo. En muchas ocasiones, en la mayoría, se extraían las vísceras. Luego se le cubría el cuerpo con una mezcla de manteca, de resinas, de tierras, de polvos, minerales, vegetales. Era todo un proceso, ¿no? Como incluso polvo de pino canario, ¿no? ¿Esto para qué? Bueno, pues esto era para deshidratar el cuerpo. Y luego llegaba la fase del secado. Se secaba el cuerpo al sol o con calor durante varios días, ¿no? Ese cuerpo momificado se envolvía cuidadosamente en varias capas de pieles de cabra o de oveja y se cosían con correas, con tiras de cuero, ¿no? Estas momias, estos cuerpos mirlados, luego ya se colocaban en cuevas naturales, en riscos, muchas veces en laderas de los barrancos, ¿no? Bueno, merecen todo nuestro respeto y permíteme que lo diga así, porque alguna momia guanche tenemos en lugares tan señeros como el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, y que es la momia guanche del Barranco de Erques, y que, bueno, hasta no hace tanto, Miguel, podíamos ir a visitarla, pero con la nueva ley de dignidad a los cuerpos difuntos, pues se ha pasado a colocar en los sótanos del museo y ya ni siquiera podemos verla, ¿no? Supongo alguien me dijo que todavía quedaban algunas momias, muchas momias por descubrir en Canarias. No sé si tienes datos de eso. Sí, bueno, también hay mucho de leyenda, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya verdad. Claro que hay verdad. Hay mucho por descubrir, ya sabes lo escarpado de alguna de las islas, ¿no? Se me ocurre decir La Gomera o la propia isla de La Palma, donde hay sitios a los que no se puede acceder, al menos hoy en día y con los métodos más normales o convencionales. Pero sí, claro que sí. Luego es verdad que hay leyendas sobre la cueva de las 1000 momias, que alguien dice haberla visto, pero nadie ha demostrado que la ha visto. En fin, ¿no? Esto es normal, ¿no? En culturas como esta, a lo largo y ancho del mundo, que la leyenda se haga fuerte también, lo cual no quita para que digamos que sí, que hay mucho por descubrir, ¿no? Vale, antes de seguir, ¿qué preferirías hoy? ¿Que te hicieran una foto después de muerto o que te momificaran? ¿O nada de ninguna de esas cosas? Qué bueno, ¿no? En realidad, si te digo la verdad, ninguna de las dos cosas. Momificarme, por supuesto que no tengo... tengo digamos, la seguridad de que mi cuerpo es simplemente eso, un envoltorio que va a acabar por pudrirse, que lo importante no está en el envoltorio, por lo cual no me momifiquen, y lo de la foto ya me la hago yo en vida y que la repartan si quieren. 1:28, 12:28 en las Islas Canarias. Seguimos, comenzamos viaje ya por otras partes un tanto más lejanas. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Viajemos ahora hasta el continente americano para conocer algunos enigmáticos rituales de muerte. Jaguari Huo nos avanza una de esas prácticas. Posiblemente esta sea la tradición más extraña en Bolivia. Consiste en una celebración con cráneos humanos denominada la festividad de las ñatitas. Pero esta celebración no tiene nada que ver con asustar e inspirar miedo, sino al contrario. Es una festividad de alegría con el fin de agradecer a los ajayus o almas que se aferran a la permanencia entre los humanos, las cuales se encuentran en los cráneos.
y son las que cuidan y protegen de las personas que las conservan. En esta gestión tuve la oportunidad de visitar el cementerio de La Paz junto a los amigos de Pasión Cervecera, donde pudimos dejar a las ñatitas algunos vasos con cerveza. Resulta que de varias es su bebida favorita, y aunque suene raro, es posible saber esto, ya que varias personas que conservan ñatitas nos contaron cómo sus almas se comunican con ellos mediante sus sueños. Es allí cuando llegan a saber qué les gustaba en vida y qué les gustaría recibir. Es por esto y muchos detalles más que la festividad de las ñatitas es una tradición muy singular del área andina en Bolivia, que se celebra cada 8 de noviembre. Las ñatitas. Una de dichas prácticas en torno a la muerte, extrañas y de la comunicación con los que ya se han ido. Es solo un ejemplo. Hay más, muchos más. Bolivia, 8 de noviembre, precisamente hoy, bueno, ya ayer se estaba celebrando esta fiesta, las ñatitas, con cráneos humanos. Con cráneos humanos, y fíjate qué fecha tan simbólica, ¿no? El 8 de noviembre, que es una semana después del Día de Muertos, ¿no? Justo 7 días después, ¿no? Claro, fíjate que la iconografía de las ñatitas es realmente impactante para quien no la conoce, ¿no? ¿Qué tenemos delante? Tenemos cráneos humanos que forman parte de un culto muy profundo, de una veneración popular muy arraigada, especialmente en la ciudad de La Paz, pero también en otras zonas andinas, ¿no? Y cuando vemos ese cráneo delante, que funciona como protector, adornado con coronas de flores, algunos llevan gorro de lana o una gorra, gafas de sol, se le pone cigarros, iba a decir en la boca, sí, en lo que en su momento fue una boca, ¿no? Hojas de coca, alcohol. Bueno, esto, en la creencia andina, lo que se cree es que el espíritu de la Hayu reside en el cráneo y hace de intermediario, un intermediario poderoso con el mundo espiritual, que además le concede protección, suerte, salud, prosperidad, ¿no? Es realmente una iconografía brutal y es muy llamativo porque cuando llega la fiesta de las ñatitas vemos cómo hay párrocos que las bendicen, ¿no? Hay una misa, hay bendiciones especiales y la comunidad lo celebra con músicas y bailes, ¿no? La pregunta que queda en el aire, Miguel, es... ¿De dónde sacan esos cráneos? Claro. ¿De dónde sacan esos cráneos? Claro, ¿de dónde los sacan, no? Bueno, hay un mercado de cráneos. Muchas veces esos cráneos humanos forman parte de la familia que lo acoge, pero en general se acude a ese mercado de cráneos que forman parte de fosas comunes, de exhumaciones o cráneos no identificados que no han sido nunca reclamados y bueno, cada uno lo adopta, y digo bien, adopta un cráneo, lo cuida a lo largo de todo el año sin conocer muchas veces la identidad original de la persona. Pasa a ser miembro de la familia. Estamos en Bolivia, damos un saltito hacia el norte y nos vamos al Amazonas con una tribu mítica, los Yanomamis. Ellos creen que tienen 3 almas. Sí, los Yanomamis, que los tenemos en la frontera entre Venezuela y Brasil, cada vez más oprimidos, ¿no? por cómo nos hemos puesto el empeño de destruir esa zona, ¿no? Ellos creen en 3 almas. Está la Noporepi, la Pore, y luego la importante, creo, en este caso, porque hablamos de ritos funerarios, la Noresi, la inmortal, la que trasciende, la que hace el viaje al otro lado, ¿no? Y este alma va a ser protagonista de, yo creo, uno de los rituales funerarios más llamativos del mundo, que incluye además, y tú antes apuntabas a lo de la comida, incluye además una comida muy especial. ¿Qué hacen con ella? ¿O cómo preparan la comida? Mira que yo he estado con ellos en la selva, menos mal que me dieron de comer esto, creo. ¿Qué hacen? Bueno, creo que si lo hubieses probado lo hubieras sabido, porque esto forma parte de toda una celebración. Nos dieron muchas cosas raras de comer y no preguntábamos. Perdón, sigue.
Casi que mejor, ¿no? Mira, ¿en qué consiste, no? Cuando una persona fallece, más allá del dolor y el duelo, que esta es otra cuestión, ¿no? El dolor y el duelo va a estar presente en todas las comunidades del mundo. Da igual cómo luego celebren ese ritual, qué signifique, pero el dolor sí va a estar presente siempre, ¿no? Bueno, después de ese duelo, el cuerpo es cremado, el cuerpo pasa por el fuego, ¿no? El cuerpo del difunto. Y una vez que este proceso finaliza, con mucha paciencia separan los restos de huesitos y las cenizas, ¿no? Bien, estas cenizas, las cenizas del difunto, van a ser apartadas. Paralelamente a esto, y pasados unos días, se prepara una comida de la comunidad en la que van a participar todos los integrantes. Y esa comida, que el plato principal, vamos a decirlo así, es una especie de sopa de plátano fermentado. Igual aquí te estoy dando una pista, porque igual esto sí lo probaste, ¿no? Si me vieras la cara que estoy poniendo... Bueno, pues es plátano fermentado. Yo digo que más que sopa parece una especie de puré, ¿no? Por el espesor. Bien, pues a esta sopa de plátano fermentado se le mezcla la ceniza del difunto y esto es ingerido por todos los integrantes de esa comunidad, porque la creencia dice que parte de esas virtudes de las que gozaba el difunto, pues si era la virilidad o era la inteligencia o era la destreza, la velocidad, eso lo vas a adquirir a base de ingerir sus propias cenizas. Prefiero no pensarlo. Nos vamos a México. Hemos hablado muchas veces de la fiesta de difuntos, pero allí, no vamos a incidir más en ello, hay una niña bonita, la Santa Muerte. Sí. Sí, dices bien, la niña bonita. Le dan muchos nombres, ¿no? La niña blanca, la madrina, la huesuda, la señora, la Santa Muerte, ¿no? Qué iconografía esa, Miguel, ¿no? La de un esqueleto vestido con los hábitos que podrían ser los propios de una imagen, de la imagen de una virgen católica, por ejemplo, ¿no? Pero claro, ese cuerpo que sostiene ese manto es el cuerpo de la muerte, es el esqueleto de la muerte, ¿no? Y este culto, que tiene unas raíces muy profundas, ¿no? Nos tendríamos que ir a las culturas mesoamericanas, ¿no? Los aztecas, los mayas, que ya creían en ese dios de la muerte. La muerte era vista como parte de un ciclo natural, dual de la vida. Bueno, pues eso con el tiempo va evolucionando y llega hasta nuestros días con esa talla, la imagen de la Santa Muerte, que bueno, déjame decirle a todos los oyentes, es una imagen muy venerada, hoy en día mucho más, evidentemente, que hace unos años, que estuvo y está criminalizada esa práctica, especialmente por la religión católica, pero por muchas personas criminalizada no solo porque muestra la talla de un esqueleto vestido con esos ropajes, sino porque quienes primeros empezaron a venerar a la Santa Muerte fue la narcocultura de la muerte, ¿no? Los narcotraficantes, los alcohólicos, los delincuentes, los asesinos, ¿no? Ellos rendían culto y rinden culto a esta talla, ¿no? Bueno, esto ha ido a más. Y cada día más gente venera esa figura, según nos cuentan en México. Damos un salto, nos vamos a Puerto Rico. ¿Qué pasa allí en Puerto Rico? ¿Cómo veneran a los muertos? Fíjate que hablábamos de la narcocultura de la muerte. Bueno, en Puerto Rico, como nosotros, digamos que lo ordinario es pues velar al difunto y luego pasar al proceso de enterramiento, ¿no? Pero ya que hablamos de Puerto Rico y por conectarlo con esa narcocultura de la muerte, hay una práctica que se ha prohibido, aunque se sigue practicando, que es la práctica de embalsamar al difunto, pero además embalsamarlo en una situación bastante llamativa, y es haciendo aquello con lo que disfrutaba en vida. De esta manera, Miguel, nos vamos a encontrar, por ejemplo, pues a un aficionado al motociclismo, un apasionado de las motos, y lo vamos a encontrar subido en su motocicleta, totalmente embalsamado, y de esa forma lo vamos a velar, le vamos a rendir culto antes de pasar a ser enterrado, ¿no? Esto se prohibió, porque claro, por esa asociación con los narcos, ¿no? Y pues que no estaba bien visto, ¿no? Aún así, insisto, el poder del dinero puede hacer que estas cosas se sigan haciendo de forma clandestina. Y hay algunos cuerpos realmente llamativos, el cómo han sido embalsamados, porque te ponía el ejemplo de la moto, pero nos podemos encontrar, por ejemplo, a un conductor de ambulancias al volante
totalmente embalsamados, sin vida alguna en su cuerpo. Wow. ¿Alguna otra cosa que te llame la atención o te haya llamado la atención en América antes de seguir viaje a Asia y África? Bueno, si queremos darle un punto de inflexión también en América, yo hablaría del jazz funeral, ¿no? En Nueva Orleans. Pues esto es muy sencillo de explicar, ¿no? Pues se hace el velatorio igual que se hace en otras muchas culturas, tristeza, dolor, lágrimas. El séquito lleva al difunto hasta el cementerio y en ese recorrido van acompañados de una banda de jazz que en esa primera fase van tocando ritmos fúnebres, ritmos tristes, ¿no? Bueno, al llegar al cementerio, la banda se queda por fuera del cementerio. Se produce el funeral, el entierro, y cuando sale la comitiva al exterior, aquí hay un cambio brutal, y es que la banda de jazz comienza a tocar ritmos alegres, divertidos, y la gente empieza a bailar, a llorar y a reír a la vez. Es un contraste, es para celebrar la vida que tuvo el que se fue, y para poder celebrar la vida que nosotros vamos a poder seguir disfrutando. 1:40, 12:40 en las Islas Canarias. Un poco de información de nuestra casa y seguimos viaje. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Radio Nacional de España, la radio por delante. Año 1605. Un hidalgo manchego cabalga por primera vez en las páginas de un libro. Este Quijote dará que hablar. Dijo usted en la radio. Sí, maestro, queremos entrevistarle en directo. Radio en 1605. Pues que vengan molinos con antena. Crónica de España. Chema García Langa. Todo personaje de nuestra historia tiene su momento en Crónica de España. Sábados y domingos a las 7:30 de la mañana. Las 6:30 en Canarias. Radio Nacional de España. Damos un salto en este viaje por el planeta funerario y volamos hasta África y Asia. Porque también allí se realizan extraños ritos de muertos. Este nos sirve de ejemplo y nos lo ofrece Pavel. En Madagascar, la celebración del Famadihana es realmente sorprendente. Esta ceremonia, llamada la Fiesta de los Muertos, va más allá de un simple ritual. Es un evento lleno de vida donde las familias desentierran a sus ancestros, los envuelven en nuevas telas y los celebran con música y danza. ¿Te imaginas bailar junto a los restos de tus seres queridos? Para los malgaches, esto representa un profundo respeto y una renovación del lazo con sus antepasados. Durante el Famadihana, la comunidad se une en una gran celebración. No es solo un encuentro familiar, es una fiesta que involucra a todos. Las risas y los recuerdos fluyen mientras se comparten historias sobre los difuntos. Este ritual no es de tristeza, sino de alegría y celebración. La música tradicional suena y se cree que trae felicidad a los espíritus. A diferencia del Día de Muertos en México, que se centra en altares y ofrendas, el Famadihana pone énfasis en la interacción con los cuerpos. Este enfoque resalta la importancia de mantener viva la memoria de los ancestros. Así, Madagascar celebra la vida y la muerte en un ciclo continuo de renovación y conexión. Es una muestra. Sigamos a la búsqueda de más. Siguen llegando saludos desde Nueva York, desde Montevideo, desde Vikersund en Noruega, que debe hacer mucho frío allí ahora ya, y otros muchos lugares aquí en España. Vayamos a Madagascar, la Famadihana. Qué curiosa historia también. Yo creía que conocíamos ya muchos rituales de muerte, pero sorprendente lo que hay por ahí en ese planeta tuyo, ¿eh? Hay mucho, ¿no? Fíjate que el Famadihana además tiene en común la forma de celebrar este ritual con otros muchos países, ¿no? Con otras muchas regiones. En este caso, que en realidad la traducción viene a ser algo así como el giro de los huesos, ¿no? Bien escuchábamos en esa introducción, es una ceremonia funeral tradicional
periódica, cada 5 o 7 años viene a celebrarse. Bueno, pues lo que hacen es simplemente eso, ¿no? Sacar, exhumar a ese familiar, a esos ancestros, con una fiesta muy alegre, música, baile, comida, alcohol. Se limpia ese cuerpo, ese difunto, con mucha paciencia, con un pincelito, también el lugar donde yace, se cambia ese sudario y se le pone uno nuevo de seda. Y aquí viene la clave: con el difunto cargado a hombros, estos familiares lo pasean por esa zona, por esos caminos, bailando con ellos, ¿no? A hombros van bailando y realmente si lo pensamos con frialdad, o digamos que con esa vena emotiva, es realmente un ritual digno de imitar. Permíteme que lo diga así, ¿no? Porque ¿por qué llorar por aquel que ha vuelto del mundo de los muertos para compartir unos días, para compartir un tiempo con la propia familia, ¿no? Aquí se establece un vínculo físico, ¿no? con esos ancestros, ¿no? No son vistos como muertos, sino son vistos como intermediarios con el propio Dios. Es curioso que en muchas culturas del mundo la muerte tiene otro significado muy diferente al que nosotros tenemos aquí en esta parte del planeta. ¿Estos difuntos son recientes o los sacan de la tumba para el baile en esa fiesta o cómo? No, hay algunos que ya tienen más años que Matusalén, ¿no? Que estos son difuntos que, claro, aquí entra una clave que normalmente pues no se divulga, pero ocurre, y es que no todos los cuerpos están para pasear y para mucho baile, ¿no? Porque, bueno, en fin, el estado de conservación de unos y otros es diferente, ¿no? Bueno, para esto ya hay algunos trucos, ¿no? Que ellos propios aplican. Hablamos de Madagascar, pero imagínate, ¿no? Que nos vamos al pueblo Toraja, a los Torayas en Indonesia. Ellos hacen algo parecido, el manene. Y en el manene pasean durante 3 días a los difuntos vestidos y los pasean por el pueblo para que los vecinos puedan disfrutar de cómo ha vuelto del mundo de los muertos esa persona, ¿no? Bueno, pues entre esos trucos, muchas veces, en Madagascar no, en este caso de Indonesia sí, llegan a pegar los huesos con cintas de carrocero para que no se desmonte y luego lo visten, y es algo que, bueno, al final forma parte del truquillo, porque se ha convertido también en un reclamo turístico en muchos casos. Daniel Landa, que estuvo en el programa, nos contaba algo sobre los Toraja y los igorotes, con ataúdes colgantes, ¿no? Qué curioso. Los igorotes es brutal realmente, ¿no? Cuando hablamos de los igorotes, tenemos que tener claro de que no estamos hablando de una sola etnia o de un solo colectivo, ¿no? Es un conjunto de colectivos, es un grupo étnico en realidad, y ellos tienen un hándicap, y es que los lugares en los que viven, en esa cordillera central de la isla de Luzón, en Filipinas, el gran hándicap es que hay muy poco terreno plano, y el poco terreno plano que tienen lo aprovechan para el cultivo. Por lo tanto, ¿cómo vamos a malgastar, y que se entienda, un terreno llano para enterrar? Así es que durante horas, en muchas ocasiones, transitaban por el Eco Valley, por el Valle del Eco, que ya nos da una pista, ¿no? del relieve, y colgaban esos ataúdes en un acantilado que, hay que decirlo, a una altura realmente considerable. Esto ha sido fruto de estudio de qué tipo de polea, de cuerda, de sistema utilizaban, ¿no? Y lo curioso de estos ataúdes, Miguel, es que estaban hechos de madera, o están hechos de madera pura, es decir, cogían esa madera y se la llevaba a la persona ya en edad adulta para tallar en vida su propio ataúd. La mayoría eran muy pequeños, ¿no? Ya que, bueno, pues en fin, por ahorrar peso a la hora de hacer ese proceso de elevado, lo que pedían es que fuesen colocados de forma fetal y así hacer los depósitos mucho más pequeños, ¿no? E impresiona muchísimo ver ataúdes ahí tan cerca del cielo y alejados de las alimañas que pudiesen hacerse con él. Avisamos ahora, vienen temas duros. Vamos al Tíbet y Nepal, que creo que es una costumbre que también está por ahí. El Sky Burial, ¿qué es esto? Aquí sí apelo a
a que, bueno, pues el oyente, en fin, filtre un poquito lo que voy a decir, porque realmente es duro, ¿no? El Sky Burial o entierro celestial. Esto lo vamos a encontrar es una práctica funeraria del budismo tibetano, de las culturas de alta montaña del Tíbet, ¿no? Y básicamente lo que consiste, siguiendo las creencias budistas, es la de separar lo que es el envoltorio de lo importante. Es decir, una vez que fallece la persona, el cuerpo como envoltorio queda por un lado, y lo otro, aquello que trasciende, que muchos llaman alma, otros llamamos energía, llámalo como quieras, ¿no? Entra en un proceso de oración hasta que trasciende y llega a reencarnar, ¿no? Bien, pero ¿qué hacemos con el cuerpo físico? Bueno, pues en este ritual, el Sky Burial, el cuerpo físico es colocado en un prado, en esa alta montaña, que hay lugares determinados para este ritual. Es colocado en ese prado. El proceso es muy sencillo. En principio se ata al difunto desde el cuello a un enorme tronco de madero clavado en el suelo. Esto tiene un porqué. Y ese cuerpo desnudo, tirado en el prado, es marcado, es cortado en algunas de las partes por un monje especialista en esta noble práctica, ¿no? Mientras esto está ocurriendo, en las laderas de esas montañas, de esos valles, están los protagonistas de esta historia, que son los buitres, ¿no? Y ellos bajan a hacerse con ese cuerpo, acaban durante, nada, esto es cuestión de minutos, ¿no? Acaban con el cuerpo, con la carne del difunto, y el proceso acaba cuando ya no queda carne, regresa a ese campo, a ese prado, este monje budista coge el esqueleto, los huesos, que es lo que ha quedado, hueso pelado, con mucha paciencia lo tritura hasta convertirlo en una especie de granulado, lo mezcla con una harina tibetana y esta mezcla en forma de harina es lanzada al prado nuevamente para que buitres y alimañas acaben también con el esqueleto. El alma ha trascendido y el cuerpo ha retornado a la naturaleza. Vamos con otros personajes un poco más al sur, en la India, los Agori. Yo tuve oportunidad de verlos en varias ocasiones. Qué seres tan extraños. ¿Quiénes son? Los Agoris son los apestados, ¿no? Fíjate que, bueno, ahora la condición de los Agoris es totalmente diferente. Volvemos a estar condicionados y un poco prostituidos por el turismo que a veces pues es masivo e invasor, ¿no? Los Agoris están considerados como apestados porque la creencia, y a lo largo de mucho tiempo, era que ellos se hacían con los cuerpos de los difuntos que corrían por las aguas del Ganges, ¿no? Esos cuerpos ya cremados, en parte sí, en parte no, en descomposición, bien. Ellos se hacían con esos cuerpos. Dicen que se hacen. Bueno, yo creo que ahora esta práctica está muchísimo más limitada, ¿no? Pero se hacían con estos cuerpos, cogían sus cráneos, los utilizaban como cuencos para beber y comían de esa carne putrefacta. Y lo asombroso, que también tiene mucho de legendario, ¿no? Lo asombroso de esto es que al parecer estos hombres no enfermaban, y esa capacidad de inmortalidad entrecomillada les lleva a hoy en día, por ejemplo, encontrarlos por fuera de centros de recuperación de personas con enfermedades contagiosas, ¿no? Porque dicen que los agoris son incapaces de contagiarse y por eso son los perfectos cuidadores de aquellos que están siendo azotados por ese tipo de enfermedades. El agori siempre te va a pedir dinero para una foto, no sé si esto se te dio a ti, pero bueno, son unos duros negociadores para determinadas cosas, ¿no? Sí, los vi con los cráneos humanos que los tenían ahí como escudillas y bebían el agua del Ganges en el cráneo. Sí. Muy llamativo, ¿no? Y de aspecto, digamos, vamos a decir, el impacto visual que producen es bastante llamativo, con esas caras pintadas, con esos pelos, con esos ropajes. Realmente llama mucho la atención para quien no está acostumbrado a vivir en esos lugares, ¿no? Vamos a otro lugar, Japón y en China. Parece que hay una costumbre de momificarse en vida. Fíjate, tú antes me decías que si yo prefería momificarme
o hacerme una foto después de muerto. Bueno, pues esta puede ser un término medio, ¿no? Momificarse en vida, ¿no? Esto es lo que se conoce como, lo diré bien, Sokosikbutsu, ¿no? Vamos, un Buda viviente. ¿Qué es esto, no? Es una práctica ascética, ¿no? Extrema. Es el budismo japonés, aunque esto también está en otros territorios, ¿no? ¿En qué consistía? Bueno, pues como bien decías, automomificarte. Un monje, mientras está vivo, lo que hace es marcarse el punto ese de inflexión y a partir de ahí una dieta estricta a base de raíces, semillas para eliminar la grasa y los líquidos del cuerpo, ingesta de infusiones tóxicas como la savia del árbol urushi para acelerar esa deshidratación y hacer que el cuerpo tóxico para los gusanos después de la muerte. Si el cuerpo es tóxico para los bichos... Tóxico para los gusanos, has dicho. Claro, si tú haces el cuerpo tóxico para los gusanos no se van a hacer con él. Con lo cual, una vez que mueres, el cuerpo queda prácticamente, vamos a entrecomillar siempre esto, intacto, ¿no? Este proceso no era lento, esto duraba pues más o menos unos 3.000 días, estamos hablando de casi 10 años, ¿no? Después de 1.000 días, esos primeros 1.000 días, si ya el cuerpo, digamos, entraba en ese estado de degradación, el monje se encerraba en una cámara subterránea y meditaba. Ahí se ponía a meditar hasta morir. Bien, iba acompañado de una campanita. Cuando la campana dejaba de sonar, que había obligación de hacerla tocar al menos una vez al día, si ya no sonaba, se interpretaba que ya estaba, ¿no? Claro, se sellaba la tumba y pasado el tiempo, si el cuerpo se comprobaba si estaba momificado, era venerado como un Buda viviente. Y esto lo vamos a encontrar en algunos ejemplos muy, muy interesantes. Bueno, al menos se conservan pues una veintena de momias, ¿no? Esto ya fue prohibido en Japón en el siglo XIX, casi que a finales, pero hay una imagen que pueden consultar los amigos oyentes, la de Luang Por Daeng, que murió en 1973, el otro día, como quien dice, ¿no? Mientras meditaba tras automomificarse, ¿no? Bueno, pues es curioso porque él reposa en la posición del loto, totalmente momificado y con sus gafas de sol puestas, ¿no? Que es como un punto ahí de que no pega, ¿no? De que aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Yo no sé en qué parte del mundo vimos una vez a uno de estos monjes momificados, estaba metido en una urna de cristal ahí todo vivito. Nos queda ¿te quedas a la segunda parte un ratito después de las noticias? Lo que tú me pidas. 3 minutitos. Corea del Sur, 10 minutos. Perfecto. En Corea del Sur, 10 minutos muertos para prevenir el suicidio. ¿Qué hace la gente? Ya hacen cualquier cosa ya. Sí, pero fíjate que esto tiene una función social que al parecer funciona, ¿no? Y ya no solo en Corea del Sur, esto se está extendiendo en muchos países orientales, porque especialmente en Corea del Sur el índice de suicidios es realmente alto y de suicidio juvenil es brutal, Miguel. Bueno, pues esta práctica que es moderna, es una práctica, vamos a decir, de bienestar y desarrollo personal, no es una tradición histórica. En lo que consiste básicamente es en revalorizar la vida, confrontar el miedo a la muerte. Además, promover esa reconciliación y el perdón con la vida, ¿no? Bueno, los participantes escriben sus testamentos, cartas de despedidas, se visten con los sudarios y son colocados brevemente, pues eso, sobre 10-15 minutos, en un ataúd totalmente sellado por un señor al que llaman el maestro de la muerte, ¿no? Menudo nombre, ¿no? Bueno, estos participantes que experimentan esa sensación de renacimiento, de esa renovada gratitud por la vida, vuelven a recuperar motivaciones para vivir. Insisto, no todo el que va a este ritual es porque haya querido suicidarse, pero sí es verdad que la mayoría lo son y muchos, la mayoría también de los que participan de este proceso, acaban desechando esa idea, ¿no? La idea del bien morir. Wow. Por poner un puntito de humor, en Ghana, la cultura del ataúd de diseño. 1 minuto y medio nos queda para que nos cuentes esto. Bueno, pues esto, fíjate, es realmente apasionante, ¿no?
si habrá algo feo como un féretro es tétrico, feo y además de caro, ¿no? Bueno, pues en Ghana han desarrollado la industria del ataúd de diseño, es decir, si tú quieres, Miguel, que te hagan un féretro con forma de micrófono, lo van a hacer, o si alguien es el dueño de un bar, le van a hacer un ataúd con forma de lata de cerveza, por ejemplo, ¿no? Y colocan el cuerpo en el interior de ese féretro con la forma que tú pidas, un coche, un avión, un teléfono móvil, en fin, hay digamos que la imaginación no tiene límites, se puede encargar a partir de 3.000 euros en adelante lo que te quieras gastar y te lo mandan a casa, ¿no? Ya no sé yo si en nuestra cultura un párroco será capaz de bendecir un ataúd con ese aspecto. Hemos de hacer una pausa en este viaje que estamos haciendo por ese planeta funerario, que sirva de homenaje a toda la gente que se nos ha ido y para dar otra visión de la muerte diferente de la que tenemos aquí. Llegan nuestros compañeros y las noticias de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Nosotros enseguida regresamos con muchos más temas. Redes sociales abiertas de Blanco Radio RN en Facebook, Twitter e Instagram, y 633 50 50 11 por si queréis mandarnos algún saludo, alguna nota de voz. Hablamos un poquito más con nuestro primer invitado de ese planeta funerario, con esas extrañas costumbres. Seguramente os invitamos al cine y alguna que otra cosa más en la segunda hora. No os vayáis. Dos y 6, 1 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora de misterio aquí en Radio Nacional, segunda hora del espacio en blanco, este mundo en el que nos gusta contaros algunas extrañas historias como hoy estamos haciendo en este planeta funerario con nuestro primer invitado. Juanca Romero en Tenerife, en Canarias, en Tenerife, que aún tiene más cosas que contarnos, pero es esa introducción, vamos con ellas. Nos quedan todavía más asuntos tenebrosos en este planeta funerario. La información nos llega de Secretos Ocultos 777. En el siglo XIX, al desenterrar varios ataúdes, se encontraron con marcas de uñas en el interior, señal de que algunas personas fueron enterradas vivas. Esto causó tanto pánico que idearon un sistema para que las personas enterradas pudieran dar señales de vida desde el interior. Les amarraban un extremo de cuerda a la mano y otro a una campana. Si estaban vivos, la harían sonar al moverse. Ser enterrado vivo. Una posibilidad que ha ocurrido en muchas ocasiones. Más de las que se podría creer. Hablemos de ella y de los que siempre viven. Rituales de vampiros en el mundo. ¿Sigues por ahí, Juanca? Por aquí estamos, viviendo esta noche. Escuchaba la introducción y, Miguel, yo creo que el mayor de los miedos es ese, ¿no? Wow, tremendo, el de ser enterrado vivo. Tremendo. Había una noticia que decía que contrajeron cuerpos de Vietnam, de la guerra de Vietnam. Un 3% de los ataúdes que traían por dentro tenían señales de que habían enterrado vivo a ese soldadito. Tremendo, ¿eh? Y eso ocurría hace 2 días. Sí, no, y claro, evidentemente ese miedo está presente todavía hoy en día, ¿no? De hecho, muchas personas que escogen la cremación, uno de los motivos que argumentan es ese, ¿eh? Y es curioso que todavía exista esa duda, ¿no? De que podamos ser enterrados vivos, ¿no? Bueno, a ver, en fin, esa posibilidad siempre podrá existir, pero digamos que comparada con otra época, prácticamente podemos descartarla, ¿no? Pero claro, ¿por qué nos entierran vivos, no? Se puede deber a un error médico, que ya, insisto, hoy en día es muy poco frecuente, pero también puede ser por otros motivos, ¿no? Por castigo o por sacrificio. Esto lo vamos a encontrar
claro, aquí hay una intencionalidad, ¿no? Una ejecución en realidad, ¿no? Un acto delictivo, ¿no? Crímenes, abusos, asesinatos, torturas, en fin, este tipo de cosas las vemos en algunos países donde como castigo a ese enemigo, a ese contrario, se le mete bajo la tierra para el resto de vida, poca vida que le quede hasta fallecer en esa situación, ¿no? Tremendo. Hemos visto noticias en algunas partes de América que se daban casos de esas personas que de repente estaban ya al funeral y el tipo se levantaba y sorprendía a todos. Por si acaso vamos a tener cerca, di lo que quieras, que voy a preparar una cosita por si acaso. Sí, no, simplemente decir que eso de velar a un vivo ocurrió en mi familia. Yo no pude vivirlo, esto ocurrió antes de nacer yo, pero me lo contaban, ¿no? Y mi padre lo ha contado muchas veces, ¿no? Como velando a su propio hermano, su madre, allí presente, el cuerpo del difunto, entrecomillado, presente, y en medio del velorio, del velatorio, aquel hombre que se incorpora en un ángulo de 90 grados preguntándose, ¿pero qué está pasando aquí, no? Wow. Por si acaso vamos a tener esto a mano. Por si acaso la campanilla. Para terminar. Ahí hay un vivo, Miguel, ahí hay un vivo. Sí, estamos vivos afortunadamente y que gracias cada día de que estemos vivos, no solamente nosotros, toda la gente que nos escucha en 100 y pico países, a través de Radio Nacional. Vamos con lo último. Y vamos a hablar de cementerios, no. Vamos a hablar de rituales de los vampiros. Sí. Es otra manera de ver la muerte y tremendamente curiosa, ¿no? Claro, porque ¿cómo vamos a certificar la muerte del que no muere, ¿no? Y ahí, pues, muchas creencias a lo largo del tiempo, sobre todo en el folclore europeo, ¿no? Que hablan de, bueno, pues, prevenir de algún modo que un difunto se levante de la tumba y se convierta en un no muerto, en un strigoi, ¿no? ¿Qué se hacía para evitar esto, para que esto no ocurriese? Pues auténticas aberraciones muchas veces, ¿no? A veces se decapitaba, enterrando la cabeza por separado del cuerpo, o como ya sabemos que es un clásico, clavar estacas o clavos en el pecho, o enterrar el cuerpo boca abajo para que si se despertaba y al cavar para escapar, cavase hacia abajo y se fuese enterrando cada vez más, ¿no? Bueno, habían formas de restricciones, ¿no? Se usaban cadenas, candados, grandes piedras en la boca o sobre el propio cuerpo. Se han encontrado la práctica de colocar una hoz, incluso, ¿no? Sobre el cuello para si se intentaba levantar, pues aquella hoz acabase por degollarlo, ¿no? En fin, la sospecha de que alguien muerto pueda regresar como un no vivo, ¿vale? Pues esa sospecha en Europa, Centro Europa, estuvo muy arraigada, ¿no? Ya hoy en día, pues yo creo que pocas personas puedan pensar que un vampiro puede surgir de una tumba, ¿no? Saludos desde Oslo y nos comentan lo de enterrar a gente vivo sigue ocurriendo todavía. Quizá de esa manera que tú has dicho, como castigo, como venganza. Sí, ¿no? Bajo, o sea, a mucha profundidad y dejar caer encima hormigón, en fin, este tipo de prácticas que muchas veces se vinculan a la delincuencia, evidentemente es una práctica delincuente, y como castigo entre bandas, entre clanes, entre cárteles, bueno, pues esto lamentablemente sigue ocurriendo. Casi para irnos ya, cementerios del mundo, que te haya llamado la atención. Es que este es un capítulo aparte, ¿no? Yo decía, caray, pues no sé si hacer otro libro solo de cementerios. Al final opté por meterlo en este planeta funerario. Casi la mitad del libro va por cementerios, ¿no? Y si tengo que elegir alguno, fíjate que no elegiría los más llamativos como el de Edimburgo, ¿no? El Grey Friars. Elegiría alguno más llamativo y pequeño, ¿no? Como por ejemplo en Rumanía, el cementerio de Sapanța, que también se conoce como el cementerio alegre. Este es curioso porque en este lugar un artista local, Stan Joan Patras, en el año 1935, se le ocurrió poner unos epitafios en esas lápidas coloridas con mucho azul, muchas flores dibujadas, poner epitafios que hablasen de la vida del difunto, ¿no? Y Miguel, así de esta forma nos vamos a encontrar, por ejemplo, uno que dice: aquí descanso, Estefan es mi nombre, tanto como viví me gusta beber, cuando mi esposa me dejó,
Bebía porque estaba triste, después bebía mucho más para sentirme feliz, así que no fue tan malo que mi esposa me dejara, porque salía a beber con todos mis amigos. Bebí muchísimo y ahora todavía estoy sediento. Tú que vienes de visita, a mi lugar de descanso, de vino, deja una botellita. ¿No? Pues este tipo de epitafios tan llamativos, al final le dejan botellitas de vino a este señor porque allí lo pone, ¿no? Y vamos a encontrar muchos que hablan de la vida, a veces vida compleja, vida animosa, del difunto o la difunta que yace en el cementerio de Sapanza. ¿Y cuántas obras de arte hay en los cementerios? Ya se te han adelantado Marta San Mamet, una compañera nuestra, hace poco tiempo estuvo en Zaragoza, la semana pasada creo. Estuvimos en Zaragoza, ya se me ha olvidado. Sí, la semana pasada ha escrito algunos libros sobre los cementerios con toda esa gran cantidad de cosas que hay. Déjame que ponga una musiquita y casi te voy despidiendo, ¿vale? Perfecto. Yace o no, creo que se titula uno de sus libros. ¿Qué has aprendido de todo esto de la muerte? Me decías al principio que la veías de otra manera, no tener miedo a la muerte con todo este viaje que hemos hecho con algunas cosas tan tremendas como esa gente que se come a los muertos, etcétera, etcétera, y que somos algo más que este cuerpo. Sin lugar a dudas somos algo más que ese cuerpo, ¿no? Esa energía que se transforma, que sigue vibrando, ¿no? Fíjate que lo que yo me llevo a la hora de acabar este libro, ¿no? Y cada vez que tengo que hablar o dar una conferencia sobre esta temática, es que a pesar de que hemos vestido a la muerte con mucha oscuridad, que no deja de estar presente, este recorrido a través de la cultura funeraria por el mundo, lo que nos trae es mucha luz, ¿no? Es un camino lleno de luz, de descubrimientos, es un camino que te guía, ¿no? Y que te enseña a enfrentarte en el día a día a ese proceso inevitable, porque no creo que haya alguien que piense lo contrario, ¿no? La muerte llegará y simplemente hay que aprender a llevarla encima, que ya la aportamos hasta el día que nos toque pues ese óbito, ¿no? O vivir plenamente para que cuando llegue estemos plenos también. Muchas gracias. ¿Forma de contacto contigo? Nada, muy fácil, a través de la web juancarromero.com, ahí me pueden encontrar, y si pues quieren acceder a ese viaje por el planeta funerario, es tan sencillo como encontrar el libro en la plataforma Amazon. Ahí van a poder adquirirlo en formato papel o en ebook para los que les gustan leer en una pantalla. No hay que tener miedo a la muerte y agradecer cada día que estamos vivos. Gracias por el viaje, espero verte pronto. Seguro que sí, Miguel. Un fuerte abrazo para ti y para todo el equipo. Aquí ya sabes que en Canarias se te quiere y se te aprecia. Nos veremos prontito. 2:17, 1:17 en las Islas Canarias. Seguimos. Si puedes imaginarlo, ¿por qué no vivirlo? Si les ha pasado a otros, ¿por qué no a ti? Espacio en Blanco, el lugar donde encuentras lo improbable. Hola Miguel y equipo, soy Jorge Pérez de Caracas, Venezuela. Les mando un saludo a ti, a tus colaboradores y a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Chao. Gracias a todos los que nos mandáis saludos desde diferentes partes del mundo. Podéis hacerlo muy fácilmente, 633 50 50 11, es nuestro número de WhatsApp, 633 50 50 11, nos lo mandáis y saldréis aquí en la radio con nuestra gratitud. Y ahora nos vamos al cine con nuestro compañero. Esta sintonía nos adelanta que nos vamos al cine, a ver cine de una manera muy diferente, a aprovechar, como hace nuestro invitado, relacionar cosas del cine con otros temas que tienen que ver con nuestro mundo. Francisco Javier Millán Almenar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Miguel. Qué ganas tenía de volver a reencontrarme contigo aquí en estos micrófonos. Y yo de que vinieras. Crítico de cine, ¿desde cuándo?
Bueno, desde hace bastante. Bueno, no solamente eso, sino también productor, audiovisual, profesor, periodista. Bueno, hago un poco de todo, vinculado siempre con la divulgación cinematográfica. Y es el que, junto a él, ha inventado esto que llamamos pantallas misteriosas, que se dedica a darnos un montón de claves de cosas que están muy de actualidad. Por ejemplo, hoy creo que vamos a abrir pantallas misteriosas al hilo de algo que está por ahí funcionando, llegando a nuestro mundo. Sí, efectivamente. Además, un tema que ha dado muchísimo que hablar a lo largo del verano. Se ha convertido en una auténtica serpiente de verano. ¿Te acuerdas el término, verdad? Sí. Que es ese término periodístico que se utiliza cuando en la prensa, tanto en radio, televisión como en los periódicos, pues como no hay contenidos habituales tipo política u otros sucesos, pues durante el verano suelen aflorar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el tema 3i Atlas continúa coleando incluso hasta en otoño. Quiere decir que todavía a día de hoy todos los días surge algún titular. Todos los días me levanto y hay un titular nuevo. Así que este tema había que tratarlo más tarde, más temprano en tu programa. Y además vinculado de una manera muy curiosa con una serie, con una saga que también generó una serie de películas. Pero si quieres te cuento un poco la introducción de qué va todo esto del 3i Atlas y luego ya nos introduciremos en el tema del cine. Cine y actualidad. Puedes ya introducir, si quieres, el 3i Atlas, que a mí me tiene apasionado. Pues mira, este objeto interestelar fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides, más conocido como ATLAS. Fue detectado en Río Hurtado, en Chile, y a partir de este primer informe, que surge a principios de verano, astrónomos de todo el mundo han ido colaborando y recopilando datos en otros telescopios de ATLAS y también en el Zwicky Transit Facility, que es ese proyecto astronómico estadounidense, una instalación de observación que utiliza una cámara de gran campo de visión en el telescopio Samuel Oschin del Observatorio Palomar de California para escanear el cielo nocturno y estudiar objetos astrofísicos que cambian con el tiempo, ¿no? Es decir, es el lugar desde donde observan supernovas, asteroides y otros objetos variables para entender mejor la física del universo en el que vivimos. Y es curioso porque es el tercer objeto que se descubre, ¿no? Se capta. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Es el tercer objeto, después del Oumuamua, que dio tanto que hablar en 2017, y luego también el famoso cometa Borisov de 2019. Pero 3i Atlas se ha convertido en el más enigmático de todos, porque su trayectoria hiperbólica confirmaba su origen extrasolar. De hecho, proviene del centro de la Vía Láctea, más o menos aproximadamente, y claro, las propiedades que tiene a los científicos los ha desconcertado. Los primeros análisis ya más oficiales de la NASA y la Agencia Espacial Europea ya lo han catalogado como un cometa clásico formado por agua congelada y dióxido de carbono. Sin embargo, algo no encaja del todo. Sus patrones de emisión, su comportamiento orbital, incluso su composición, presentan una serie de anomalías que los astrónomos no han podido explicar completamente y vamos, que los han pillado de momento. Ya veremos a ver cuando ya se acerque más a la Tierra a ver cómo se comporta, ¿no? Vamos a escuchar, si te parece, un audio que he rescatado del canal Milenio Digital, que nos explica un poquito más por qué intriga tanto a los astrónomos. Aunque la NASA lo clasificó como un cometa, el físico Avi Loeb ha puesto sobre la mesa algo inesperado. Según él, una de las imágenes muestra un brillo en la parte frontal del objeto, no detrás de él como ocurre normalmente con la liberación de gases. Para Loeb, este detalle es sorprendente y podría significar que 3i Atlas está generando su propia luz, quizás mediante energía nuclear. Incluso sugirió, aunque con cautela, que podría tratarse de una nave impulsada por energía nuclear que arrastra polvo acumulado durante su viaje interestelar. El científico descartó otras fuentes naturales de energía. Un agujero negro primordial produciría una luminosidad insignificante. Un fragmento radioactivo de supernova sería extremadamente raro, y la fricción con el polvo interestelar no encaja con las observaciones. Para él, la explicación más sencilla sería una fuente compacta y central de gran energía.
como la nuclear. Loeb también cuestionó la trayectoria del objeto. Señaló que, estadísticamente, es muy poco probable que un cuerpo interestelar se alinee también con las órbitas planetarias, y aún menos probable resulta que pase cerca de Marte, Venus y Júpiter, con una probabilidad estimada de 1 entre 20.000. De acuerdo con la NASA, 3i Atlas alcanzará su punto más cercano al Sol el 30 de octubre de 2025, a unos 130 millones de millas de distancia. Queda poco tiempo para que se acerque, y qué valiente es ese astrofísico de Harvard, Avi Loeb, ¿eh? Sí, ha puesto patas arriba, ¿no? a todos los científicos, incluso gente que está muy cercana a él, ¿no? En un paper que ha sacudido los cimientos de la astronomía moderna, Loeb planteaba una hipótesis arriesgada. ¿Y si 3i Atlas no fuera un objeto natural, si fuera un artefacto tecnológico, es decir, una sonda extraterrestre? ¿Qué ha pasado? Pues que los colegas de Loeb lo han calificado ya de especulación irresponsable, de pseudociencia, y el doctor Loeb hizo una declaración muy llamativa al medio del verano. A mí esta me chocó muchísimo y dijo Espera, atentos a lo que decía el doctor, atentos. Sí, lo digo tal cual. Dijo que si teníamos que irnos de vacaciones, que lo hiciéramos ya. Esto lo hizo en medio del verano, ¿vale? Esta declaración. Y ya que a partir de noviembre cualquier cosa puede llegar a ocurrir, ¿vale? Es decir, que si realmente se descubre que esta sonda es una sonda tecnológica, pues posiblemente nuestras vidas podrían cambiar por completo. Cuando la sonda pase detrás del Sol, habrá unos días que no la vamos a poder ver. Pero después de que pase detrás de nuestro astro principal, ¿qué pasará? Que si gira hacia nosotros, si vira su movimiento, el movimiento que han descrito los astrónomos, pues en ese momento si gira y pone la visión en el planeta Tierra, pues es que probablemente alguien esté observando al otro lado. Ahí queda el aviso de lo que dicen algunos científicos. ¿Nos vamos al cine? Sí, nos vamos al cine. Esta sección habla de películas y claro, la gente se estará extrañando. ¿Cómo es que Javier Millán aquí no estaba comentando nada sobre ninguna película? Pues sí, vamos a hablar de la saga Star Trek. Hará las delicias este momento de los trekkies, entre los cuales yo también me incluyo. ¿Y yo? Los fans de Star Trek. Tú también, ¿no? Sí. Tú también eres trekkie, así que larga vida y prosperidad a todos los trekkies de Espacio en Blanco. Y vamos a escuchar la banda sonora que compuso Jerry Goldsmith para esta saga, en concreto para la nueva generación. Bueno, para toda la gente que le gusta la serie y para los que no le gusta también, atentos porque hay mucha tela que cortar en el asunto. Sigue habiendo controversia, ¿no? Sí, sigue habiendo controversia, pero te voy a contar cómo Star Trek se adelantó casi 40 años a estos acontecimientos. Tenemos que viajar a 1986, año en el que se estrena Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra, película dirigida por Leonard Nimoy, el célebre señor Spock, ¿vale? Para que me entiendas. La trama te la cuento brevemente. En pleno siglo XXIII, una poderosa sonda espacial se acerca a la Tierra emitiendo señales que causan estragos climáticos y energéticos que ponen en peligro toda la vida del planeta. La sonda, Miguel, se parece al 3i Atlas. Es que se parece. O sea, hasta en una especie de protuberancia en forma de coma que está rodeada de una fuerza, de un campo de fuerza electromagnético, es que se le parece. Y además, Spock y la tripulación descubren que las señales que emite no van dirigidas a los seres humanos, sino a las ballenas jorobadas, que por aquel entonces, en el siglo XXIII, ya están extinguidas y por lo tanto ellos se ven obligados a tener que viajar al presente de ese año, del 1986, para recuperar una pareja de ballenas y traerlas al siglo XXIII. Más allá del componente ecológico de esta cinta, la cuarta entrega de Star Trek plantea la idea de que una sonda espacial de origen desconocido regrese a la Tierra siglos más tarde de su primera visita. Es decir, ya no es una sonda que viene por primera vez, sino que ya estuvo aquí. Es decir, una civilización alienígena ya envió esa sonda cuando en nuestro planeta no existían los humanos.
humanos. O lo que es lo mismo, el fenómeno extraterrestre siempre ha estado presente y nos han visitado incluso en la prehistoria. No pocos ufólogos, ¿verdad, Miguel?, defienden esta hipótesis. Y el diseño del artefacto, como te digo, en forma de puro, como muchos de los avistamientos ovni que habitualmente reportan muchos testigos, y esa especie de coma rodeada por energía, que es justo lo que describen los astrónomos acerca del 3I Atlas. ¿Cómo te quedas? Pues alucinado. Pero creo que nos vas a poner más música de Star Trek. Sí, hombre, claro, tenemos que volver a escuchar a Jerry Goldsmith con el tema The Cloud de la primera película de Star Trek del 79. Increíble cómo la nave nos hacía soñar. Enterprise, ¿verdad? Se llamaba. Enterprise, efectivamente, la USS Enterprise. ¿Cuánto hemos soñado, ¿no? Con esa nave y sus tripulantes. Yo soy muy de la tripulación clásica, de Kirk, Spock, McCoy. Hay gente que le gusta más Picard, Riker, pero yo me quedo siempre con Kirk y Spock, ¿no? Con la tripulación de siempre, ¿no? Y fíjate, vamos a adentrarnos con esta música de Jerry Goldsmith en aspectos más misteriosos, porque claro, una de las cosas que más intriga a los astrónomos es por qué este objeto sigue esta ruta, una ruta que parece que está predefinida para recorrer, fíjate, los planetas más con más posibilidades de vida del sistema solar, ¿vale? Los planetas que están un poco en el área de habitabilidad del sistema solar, para que me entiendas. Y luego también un segundo dato, las características espectrales están también volviendo loco a los científicos. Cuando estaba preparando el programa, había saltado un titular que decía que el objeto había multiplicado por 40 su brillo y que mostraba una atmósfera verde que nunca se había visto en objetos similares. Muy parecido a lo que se muestra también en la película de Star Trek. Y luego ya lo definitivo es que encuentran los científicos emisiones electromagnéticas inusuales que provienen del objeto y que reportan con una serie de patrones que siguen un orden estructurado. Es decir, aquello parece no ser natural, sino que hay un patrón tecnológico que hace que se emita de esa manera, ¿no? Y atención a este dato que es el que más escalofrío me ha dado. De hecho, se ha reportado en varias páginas web, sobre todo norteamericanas. Algunos aficionados, Miguel, están monitoreando en la banda de 1420 MHz el paso del objeto, ¿vale? Para captar el sonido que emite el objeto. Y se está especulando sobre una posible conexión con la famosa señal WOW. ¿Te acuerdas de la señal WOW? Sí. De 1977, pues atención, la región del espacio de donde proviene 3I Atlas es también la misma de donde se captó la misteriosa señal WOW. ¿Cómo te quedas? Sin palabras, y por eso dejo que suene la música. ¡Wow! Mejor. ¿Qué similitudes y los avisos que nos están dando, que estás dando tú en este momento? Si es una sonda, ¿qué podría pasar? Sí, es una sonda de reconocimiento, podría ser, cuya misión es puramente observacional. Esto ya estoy un poco fabulando, ¿vale? Porque no está evidentemente demostrado. Vendrían a estudiar nuestras capacidades tecnológicas, nuestras defensas, nuestra organización social, y esa información podría ser transmitida a otros. Claro, el programa SETI, el programa que monitorea el 3I Atlas, también está buscando estas emisiones en banda estrecha, porque están buscando ese potencial indicador de señales tecnológicas artificiales, es decir, algo que no sea natural. ¿Quieres escuchar el sonido de la sonda de la película de Star Trek que hemos mencionado? Claro, Te aseguro que resultará escalofriante. Qué curioso que a veces la ciencia ficción nos avance cosas que a lo mejor ocurren. ¿Cómo sonaba esa sonda? ¿Cómo sonaba? Wow. Madre mía.
Y Miguel, el que se ha adelantado muchísimo, pero muchísimo, es el escritor chino de ciencia ficción Liu Cixin, a través de su trilogía del problema de los tres cuerpos. Quizá los oyentes conozcan la trilogía no desde su perspectiva literaria, sino también a través de la serie de televisión de Netflix, que se estrenó hace un año. Que, por cierto, su segunda parte, El bosque oscuro, se estrenará a lo largo del 2026. Y vamos a hablar precisamente de esto, del bosque oscuro. Liu Cixin indica que el universo es como un bosque oscuro, lleno de cazadores armados acechando entre los árboles como fantasmas. ¿Qué propone el escritor? Que nuestro vecindario cósmico es peligroso, está lleno de civilizaciones inteligentes que son hostiles y silenciosas. Y son silenciosas porque quieren evitar ser detectadas por depredadores potenciales. Avi Loeb no creó esta hipótesis, aunque muchos autores están diciendo, sí, Avi Loeb inventó lo del bosque oscuro. No, quien lo inventó fue Liu Cixin, hay que ponerlo en valor. Y todo esto está vinculado con la famosa paradoja de Fermi, ¿te acuerdas? Sí. El físico Enrique Fermi, que estableció que, claro, igual que lo que decía Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan decía, si el espacio está vacío, ¿cuánto espacio desaprovechado? Entonces, según esta tesis, el espacio tendría que estar lleno de civilizaciones. Y claro, la paradoja de Fermi dice, ¿cómo es posible que si todo esto está tan lleno de gente, como pasaba en Star Trek, que había tantas civilizaciones, cómo es posible que no tengamos una prueba definitiva sobre la existencia de ninguna, salvo matices, ¿no? Como lo de la señal WOW, pero que no está desde luego demostrada, ¿no? Entonces, fíjate qué concepto, ¿no? Lo del bosque oscuro, que también se emparenta con aquello que decía Stephen Hawking, que decía, lo dijo antes de morir, es mejor que no mandemos más señales fuera de la Tierra por lo que pueda venir. Curioso. Creo que tienes un audio preparado que habla de la paradoja de Fermi. Exacto, para escuchar un poco más y que lo expliquen mejor a través del canal Neurona Rebelde. En el verano de 1950, Fermi estaba pasando un día junto a otros tres colegas, Edward Teller, Herbert York y Emil Konopinski, y salió a colación la posible existencia de civilizaciones extraterrestres presentes en nuestra galaxia. Como no podía ser de otra manera, Fermi se mostró entusiasmado con la cuestión y, de hecho, se planteó la posibilidad de que nos hubieran visitado tales civilizaciones. Y el planteamiento fue tal que así, tenemos unas 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Muchas de ellas serán similares a nuestro Sol y muchas de estas serán mucho más viejas que nuestra estrella. Seguro que algunas de esas estrellas tienen planetas que pueden soportar vida. En muchos de esos planetas con vida se darán las circunstancias y características de estabilidad que hayan permitido el desarrollo de vida inteligente. Algunas de esas civilizaciones habrán sobrevivido en el tiempo y habrán avanzado tecnológicamente tanto como para afrontar viajes espaciales. Aunque no se puedan mover a la velocidad de la luz ni superior, han tenido el tiempo suficiente de llegar a la Tierra. Si todos estos puntos son correctos, deberíamos de haber tenido constancia inequívoca de la visita de extraterrestres. Como no es el caso, Fermi se preguntó, ¿dónde está todo el mundo? Hoy día, se habla de problema o paradoja de Fermi en un sentido más amplio. La cuestión no es ya si nos han visitado o no, es simplemente si podremos tener contacto con alguna civilización extraterrestre en caso de existir. Este problema de Fermi ha suscitado mil y unas posibles resoluciones. Sin embargo, aún nos queda mucho por conocer del universo, de la física, de la química y de la biología para poder dar una respuesta definitiva. Quizás nos han visitado, pero no quieren dejarse ver. Puede ser. Señales que se reciben o que se buscan, radio, televisión, pero también la bomba atómica. La bomba atómica, que además Enrico Fermi también estuvo muy vinculado, sobre todo en esos primeros estadios, ¿no?, de la creación de la bomba atómica. Por cierto, acabamos de celebrar hace casi nada el 80 aniversario del lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto respectivamente de 1945, y que dieron por concluida la Segunda Guerra Mundial. La explosión de las bombas atómicas, Miguel, en Japón, podrían, desde la perspectiva de la hipótesis del bosque oscuro, haber representado un evento visible para civilizaciones extraterrestres, capaces de monitorear señales energéticas provenientes de la Tierra. Hay que tener en cuenta que las explosiones nucleares generan emisiones de radiación, rayos gamma y rayos X, y que son inusuales, es decir, que de repente aparecen, ¿no?, en ese bosque oscuro. Entonces, imagínate una civilización avanzada que estuviera monitoreando la Tierra.
con instrumentos sensibles. Teóricamente podría detectar estos eventos. Podrían decir, ya sabes que todos los objetos celestes emiten sonido, pero claro, si un objeto de repente produce una bomba atómica como la que ocurrió hace 80 años, pues esto llamaría la atención. Y no pocos, Miguel, no pocos están diciendo que, ¿y por qué no? Una hipótesis muy loca, es la que te voy a lanzar, pero que la han lanzado ya algunos. ¿Por qué no? Quizás lo que haya ocurrido hace 80 años sea un poco lo que vamos a vivir ahora, la secuela de aquello. Es decir, hace 80 años llamamos la atención en ese bosque oscuro. Entonces, si una civilización tecnológica dice, ostras, hay alguien allí, vamos a ver quiénes son, vamos a ver si tienen la capacidad de destruir a otras civilizaciones o también la capacidad de autodestruirse. Mostrar la capacidad nuclear podría hacer que una civilización alienígena considerase a la humanidad como una posible amenaza futura en ese bosque oscuro donde habitan esos fantasmas, ¿no?, que decía el escritor chino Li Cixin. Con esta música vamos aparcando el Enterprise casi, volvemos a la Tierra. ¡Wow! Qué increíble, como te decía, que la ciencia ficción de vez en cuando nos dé tantos datos de cosas que pueden estar ocurriendo y ojalá no tengan mucha razón y esos extraterrestres no nos vean como una, yo estoy convencido que están por ahí, no nos vean como una amenaza, pero a pesar de a tenor de lo que estamos haciendo, wow, cualquier cosa. Cualquier cosa puede pasar. Miguel, si quieres ya nos reencontraremos dentro de unas semanas y veremos a ver si esta sonda gira hacia nosotros. Quizás cambie la historia de esta temporada por completo. Vete a saber lo que puede llegar a ocurrir en el futuro. Ojalá sea bueno. Ahí queda un nuevo capítulo de Pantallas Misteriosas con nuestro compañero Francisco Javier Millán Almenar, que se inventó esta sección que están copiando en muchos sitios. Forma de, ojalá no tengas razón para nada, que nos quedemos solamente con las películas de Star Trek, que sean ciencia ficción, mejor dicho, ficción solamente, y que sigamos disfrutando con ellas. Forma de contacto contigo. Bueno, como siempre, a través de mis redes sociales, Francisco Javier Millán, me vais a encontrar seguramente de manera fácil y además contesto a todos los correos y a todos los mensajes que me llegan cada vez que salgo por aquí, por estos micrófonos. Yo ahora me voy a sentar como el Capitán Kirk en el sillón del sillón de mando del Enterprise y le digo al señor Spock, venga, vamos a salir ya a ver qué nos encontramos en la estrella más allá del universo que tenemos en nuestro horizonte. Que sea una buena travesía y que la compartas pronto con nosotros. Fuerte abrazo. Igualmente, Miguel, nos vemos. Hasta pronto. Radio Nacional de España, la radio por delante. Este fin de semana visitamos Linares, que celebra sus 150 años como ciudad. No es un día cualquiera. Vamos a emitir desde el Conservatorio Andrés Segovia, que está en la calle Huerta de las Heras 16 de esta localidad jienense. No es un día cualquiera. Pepa Fernández. Como siempre, será un regalo tenerles con nosotros. A las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Radio Nacional de España. ¿Qué hay al otro lado? ¿Te atreves a imaginarlo? Solo quien sale a buscar, encuentra. Espacio en blanco. Siempre tu lado del misterio. Y 43, 1:43 en las Islas Canarias, seguimos en directo. Regresamos a la Tierra después de ese viaje que hemos hecho por el espacio y os invitamos a conocer a unos seres muy inteligentes. ¿Está disminuyendo y por qué, Luismi? ¿Les matan los cazadores o...? Pues mira, sí hay un batiburrillo mental bastante curioso, ¿no? Por una parte, a todo se le llama cuervo, o sea, cualquier córvido, sea una grajilla,
sea una granja o sea una corneja, se le llama cuervo. Y esto quiere decir que entonces los matan con total tranquilidad. Pero cuervo de verdad solo hay uno, que es el Corvus corax, y que es un bicho espectacular, un animal grandísimo, del tamaño de un águila mediana, con un pico especialmente interesante, y que desde luego no hay tantos, ni mucho menos, ¿no? Hace mucho tuvimos un invitado que nos hablaba también de los cuervos, y él decía que era uno de los animales más inteligentes que había en el mundo de las aves, que podían incluso hablar. Sí, claro, hablan, imitan la voz humana perfectamente, pero también lo que hacen es imitar a otros pájaros, a otras aves, para engañarlas y poderlas depredar. O sea, es un animal muy interesante, el cuervo. ¿Qué me dices? ¿Que hace la voz de otros animales para poder depredarlos? Sí, no es el único. Fíjate, los alcaudones, por ejemplo, también. Puedes estarte creyendo oír a un carbonero y es un alcaudón o uno de estos córvidos que lo está imitando a la perfección. Y así el otro se acerca y el cuervo le da leña. Claro. Digo que no son citácidas, o sea, no son loros, pero yo diría y me atrevo a decir que el sistema de imitación de voces es todavía mejor y más completo, con más matices que los loros, por ejemplo. Y también tienen la costumbre de robar o de coger cosas que brillen de la naturaleza, como hacen también las urracas. Sí, por supuesto. Sí, esto es común a todos los córvidos y sobre todo tiene que ver con su capacidad de asombro. O sea, son aves que se asombran ante el brillo y que capturan en ocasiones metales que uno no vería en mitad del campo, pero ellos los encuentran y se los llevan inmediatamente a su espacio íntimo. Luis, ¿por qué? ¿De dónde viene eso de aves de mal agüero? O antes de nada, ¿el cuervo es el que tiene esos colores tan bonitos en la parte de la nuca? Un reflejo mira, en la parte de la nuca, la grajilla es la que tiene ahí una especie de nevada metálica en la nuca, ¿no? El cuervo es realmente muy homogéneo en su plumaje y es muy interesante porque lo que nosotros llamamos negro realmente no lo es. Y lo miras con tranquilidad y con detenimiento, te das cuenta que son irisaciones que reflejan el sol de manera muy bonita. O sea, el negro del cuervo es casi un arcoíris precioso, que además tiene un significado. Fíjate, estas aves necesitan para comer que intervengan otras aves más poderosas para abrir los cadáveres sobre los que ellos van a comer. Son fundamentalmente carroñeros. Entonces, ¿qué necesitan? Pues necesitan llamar la atención a través de los reflejos del sol de buitre leonado, buitre negro o alimoche. Para ellos, entonces, intervenir. Y para eso tienen ese plumaje tan espectacularmente maravilloso. A mí me parece una preciosidad. Y esto es lo que les une a las leyendas de aves de mal agüero y demás. ¿Por qué? Porque están cerca de la muerte, están en las cercanías de la muerte. Bueno, y por eso, de manera tradicional, se las ha asociado siempre con el mal fario. El hecho de que apareciera un cuervo en un momento determinado hacía que el agricultor de turno pensara en la muerte. Y entonces inmediatamente ahí se producía un desajuste que siempre pagaba el cuervo.
siempre el ave pagaba el pato de la muerte en este caso. Pero el hecho del augurio, que es palabra muy bonita latina, agüero, augurio, auguri, bueno, realmente el hecho de que se dijera que estas eran aves de mal agüero era sobre todo porque se las vinculaba a la muerte. ¿Cuál es la especie más rara de cuervo que tenemos en España y en qué zona habita? Pues mira, en España, digamos que el cuervo más interesante que yo considero debemos cuidar y proteger sin duda es el cuervo canario. El cuervo canario es muy bonito, es una subespecie del Corvus corax que vive solamente en cada una de las Islas Canarias. Ahora mismo ya no en todas, sobre todo lo encontramos en Fuerteventura y también lo podemos encontrar en Lanzarote, pero ha desaparecido del resto de las islas. El cuervo canario es una maravilla. Luego a nivel mundial es muy bonito esto que te voy a contar, Miguel, pero hay un cuervo que se llama cuervo pío. El cuervo pío es un cuervo africano que prácticamente tiene blanco en el cuerpo donde los cuervos habitualmente tienen negro. Bueno, el cuervo pío es muy bonito porque lleva el pecho y el dorso de color blanco, la parte inferior de las alas igualmente, y este animal vive sobre todo en Senegal, vive en Angola, pero hace muy poco lo hemos podido ver en la ciudad de Ceuta, por ejemplo, donde es bastante habitual. En Ceuta, Melilla y también en el norte de Marruecos, en Tánger, aparece este cuervo especial. Es igual que un cuervo, todo igual, ese pico enorme, la cabeza negra, por supuesto, la coloración negra en una buena parte de su cuerpo, pero digamos que un 40% de su morfología es de un blanco níveo totalmente. Ese es el cuervo pío. Muy bonito, me encanta. Y para ti todos son bonitos, sí, el bonito eres tú. Todo el tiempo bonito. Sí, nos queda poco tiempo. Claro. En Londres también hay cuervos, en la Torre de Londres, y creo que está asociado con alguna maldición o con un aviso, ¿no? Sí, bueno, en la Torre de Londres se considera que los cuervos que habitan allí desde finales del 1800, se considera que los cuervos son los que de verdad protegen la monarquía británica, porque el día que desaparezcan los cuervos de la Torre de Londres, donde ahora mismo hay allí viviendo aproximadamente 4 parejas, el día que desaparezcan va a desaparecer también la corona. E incluso dicen algunos que va a desaparecer el Reino Unido en su conjunto. Wow, supongo. O sea que son aves que de alguna manera están cerrando con un candado imaginario la existencia de ese reino. Siempre las hubo en la Torre de Londres, siempre habitaron allí, pero es verdad que últimamente están habitando casi con apoyo de los presupuestos del Estado. Eso te iba a decir los ingleses, igual que apoyan a la mona de Gibraltar, donde sabemos que hay una gran población de macaco de Berbería viviendo ahí, y hay un presupuesto para esos animales, también hay un presupuesto para los cuervos de la Torre de Londres. O sea que imagínate cómo está el patio aquí en España, imagínate que el gobierno aprobara un determinado pellizco del presupuesto para alimentar, cuidados veterinarios y demás cuestiones hacia unos animales, ¿no? Bueno, los ingleses sí. No digo nada. Y terminando, ¿qué es eso de cría cuervos y te sacarán los ojos? Bueno, pues eso es otra tontería más de los humanos
miedosos. La verdad es que cría cuervos y te harán feliz, claro que sí, te harán feliz. No, siempre han tenido mala fama de aves en las que no se debe confiar, y ahí se equivocan realmente quienes piensan así. Tú fíjate, personalidades de tribus guerreras importantísimas, como por ejemplo los vikingos, como eran los celtas, bueno, todas ellas tenían de mascotas principales a los cuervos. Los cuervos eran los que acompañaban a estos grandes guerreros que sin duda eran desconfiados en defensa propia, pero que a cambio confiaban absolutamente en los córvidos. Claro. Desmontando y bueno, primero conociendo algunos aspectos desconocidos de los cuervos y desmontando parte de la leyenda negra que tienen con nuestro compañero Luis Miguel Domínguez. Como siempre, un placer, ha sido bonito. ¿Forma de contacto contigo? Bueno, pues mira, ya sabes que me gustaría que fuera a través de la voz de un cuervo amigo, ¿no? Qué bien estaría. Bueno, en todo caso, lo habitual en las redes sociales, LM Domínguez, y ahí estoy, ahí aparezco en todas ellas. Y luego mi correo electrónico es lmdomínguez@gmail.com. Ahí me tendré. Te digo, y como siempre un placer. Algún día te contaré la historia de un cuervo que estuvo con nosotros una temporadita, ¿vale? Qué bien, hombre, claro, Miguel. Un abrazo. Por supuesto. Un abrazo fuerte. Venga, besos de verdad, ¿eh? Hasta prontito. Cuidado. Adiós.